Beto Merlo, joven politólogo, activista, ya sabes, siempre muy ocupado y preocupado de todo lo que ocurre en el panorama nacional. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Bienvenido. Mucho gusto, como siempre, aquí con ustedes. El gusto es todo nuestro, mi querido. ¿De qué vamos a platicar hoy? Vamos a platicar del lanzamiento, pues, de Emilio Álvarez Picasa, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora como, pues, candidato presidenciable a la, ahora sí que a la máxima silla a la que pueda aspirar alguien en este país. Y bueno, pues creo que se vieron cosas muy interesantes en el meeting, justamente lo que pues citó el día de ayer en la Ciudad de México. En la emblemática Plaza de las Tres Culturas, mi querido Beto. Exactamente ahí que, bueno, me parece que le da cierto misticismo y cierto simbolismo a su meeting, pero bueno, pues ahorita vamos platicando con más tiempo. Claro que sí, mi Beto. Un sociólogo, pues que decíamos aquí, conoce las entretelas del poder y de la corrupción y de las injusticias que se cometen, decía precisamente Human Rights Watch la semana pasada, capítulo México, que este país está atravesando una de las peores crisis en su historia en materia de derechos humanos. Y pues decíamos, si un sociólogo era justo lo que necesitábamos en este momento para pues estar en esta contienda, no digamos ya para ganar o llegar a la presidencia, sino para poner el acento precisamente en este tema, mi Beto. Sí, y como tú bien lo dices, pues es una persona derecho humanista que ya tiene un amplio recorrido pues en estos asuntos de limitar el poder del Estado para que no transgreda y viole pues los derechos más fundamentales de las personas, lo cual pues evidentemente le da un perfil bastante atractivo, porque creo que parte de la agenda que tendrá que buscarse en 2018 es justamente el respeto y respeto a los derechos humanos en el país, sobre todo por el clima de violencia que vivimos, por la ineficacia del Estado y del gobierno para poder responder a las necesidades de la sociedad en temas educativos, en temas de salud, etcétera. Entonces, me parece simbólico, como te comentaba, justamente por eso, que su meeting haya sido en la Plaza de las Tres Culturas, que es uno de los escenarios a través de los cuales hemos visto una de las barbaries más terribles, ¿no?, en la historia de México, en agravio, un movimiento estudiantil que tenía reclamos y exigencias legítimas respecto a sus derechos, y que bueno, pues lo único que obtuvo por respuesta fue la violencia típica a la que lamentablemente pues de cierta forma estamos acostumbrados a ver del Estado, que es la violencia, la desaparición forzada, y que parecía que son temas que ya debieron haber sido superados hace décadas, pero que bueno, lamentablemente, como en casos como Ayotzinapa o la playa, vemos que pues, la herida sigue abierta, y no es un episodio que ya hayamos logrado superar. Entonces, por eso hablaba de este misticismo. Evidentemente, una candidatura presidencial independiente que va a buscar caracterizar con el tema de la agenda de los derechos humanos, debería comenzar en un tipo pues, de arranque, ¿no?, en un lugar justamente en donde haya sido flagrantemente los derechos humanos. Así es, mi Beto. Ahora o nunca es el lema con el que se presenta esta opción, y es una realidad. Es ahora o nunca en esta próxima elección, en donde podremos, pues, no transformar al país de la noche a la mañana, pero sí comenzar a realizar los cambios importantes a las transformaciones que todos queremos. El cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero sí la ciudadanía tiene en sus manos comenzar con estas transformaciones. Yo no sé, yo le doy la bienvenida como ciudadano, como elector, a una posible opción más allá de las tradicionales, pero también preocupa esto de que pues surjan
tantas opciones y se debilite también, o se pulverice más que debilitarse, se atomice esa opción ciudadana que tenemos hacia el 2018, mi Beto, porque a fin de cuentas, pues los que van a salir ganando son los de siempre, ¿no? Mira, es importante mencionar que esto no es un escenario que no se haya vislumbrado. Creo que ya van varias personas en diferentes momentos las que han señalado y habían señalado su interés por construir una candidatura. Cada quien con su estilo político, cada quien con su perfil, cada quien con su tipo de trabajo, cada quien con sus propias agendas, y lo que podemos ver es justamente una amplia pluralidad al interior de las personas que están buscando la candidatura independiente a la presidencia de la República. Yo también, en lo particular, le doy la bienvenida a cualquier movimiento, porque justamente creo que esto es parte de lo que comienza a hacer falta en el país, o de lo que más bien ha hecho falta en todo momento, que no sean los caudillismos exacerbados los que tratan de dar de causa o cauce a esta renovación, por así decirlo, a través de un movimiento. Y me parece muy interesante lo que vamos a ver en fechas posteriores, sobre todo porque Emilio Álvarez Casa menciona que si no logra apuntar de aquí a septiembre 80,000 firmas, ¿no? Como una primera medición de fuerzas, por así decirlo, pues entonces claudicará en su intención de buscar la presidencia por la vía independiente. Entonces, pues, como te digo, efectivamente vamos viendo cómo el escenario político se va transformando. Me parece que sí es también de repente un poco peligroso que las opciones sean tantas, sobre todo en el caso de los independientes, porque me parece que aquel bono que pudiera tener una única candidatura, tratando de capitalizar, de articular, de concentrar el hartazgo y el desánimo, pudiera perderse. Y justamente ahí es en donde la fragmentación del voto pudiera tener una posibilidad real, ¿no?, de presentarse, y incluso aquí ocurrir esto que tú comentas. Sin embargo, digamos que en esta primera etapa, en donde aún no hay candidaturas propiamente, sino lo que hay son suspirantes, porque ni siquiera aspirantes, la aspirancia llega ya una vez comenzado el proceso electoral, es positiva, porque creo que así como existe esta amplia pluralidad de agendas por parte de estas personas, también tendría que existir un diálogo sostenido, un diálogo transparente, un diálogo franco y abierto entre ellos, para que, bueno, en algún momento se decida algún tipo de método para poder determinar, bueno, quién pudiera hacer esta candidatura única independiente, en aras justamente de no dividir los esfuerzos y de poder jalar parejo, ¿no?, como coloquialmente se dice. Eso pudiera ser una muy buena idea y alternativa para que no ocurra lo que ninguno de nosotros quiere. Es importante también que este tipo de movimientos no solamente entiendan lo electoral como un fin, sino como un medio. En este sentido, yo creo que una de las principales tareas que tienen todos y cada uno de ellos es comenzar a filtrar a la clase política, comenzar a filtrar a la clase partidista, justamente por la manera en la que pueden llevar a cabo sus campañas, de la manera en la que pueden reinventar también el aspecto comunicacional político hacia la sociedad. Es decir, creo que todos estamos conscientes de que cuando existen periodos electorales vienen campañas paralizadoras de publicidad, ¿no?, de partidos políticos, pero que en el fondo pareciera que son hechos todos por la misma consultoría, solamente ciudadanos a todos los candidatos, ¿no? Entonces, el hecho de haber comenzado, por ejemplo, como hace Emilio Álvarez y Casa, el arranque de su pre-campaña o de sus movimientos en un lugar así, pues me parece que es bastante acertado, ¿no? Si los partidos tienden a hacerlo en sus comités directivos, convocando sectores, tratando de cumplir una unidad falsa, ¿no?, que tiene que ver más que nada con negociaciones y acuerdos políticos, que pues, en el diálogo y en el encuentro por las coincidencias ideológicas y pragmáticas. Entonces, veo muy interesante esto. Sin embargo, insisto, ojalá esta amplia diversidad y pluralidad de personas, de candidatos y candidatas y de agenda no permanezca ya propiamente hasta el inicio del proceso electoral. Y eso es algo, por ejemplo, mucho que
espacios en los que he tenido la oportunidad de expresarme, le he comentado, ambos coincidimos en que las reglas del juego para las candidaturas independientes y sobre todo para la obtención del registro como tal en la boleta electoral son como unos juegos del hambre, ¿no? Así es. Es importante que no exista fragmentación de firmas. Así es, mi Beto. Sí, aunque será muy difícil que un solo personaje concentre, como dices, todas las aspiraciones, las ideas y lo que la ciudadanía reclama en lo que sería un candidato ciudadano a la presidencia, sí, por lo menos unos 2 o 3, cuando mucho, que pudieran concentrar distintas corrientes de pensamiento entre los mismos ciudadanos sin partido o hartos de los partidos al final de cuentas. Y la pregunta es esa, Álvarez y Casa anticipa que él, de no tener la fuerza suficiente, pues se retiraría y colaboraría con algunos otros personajes. La pregunta es precisamente esa, ¿no? Si un Pedro Ferriz, un Jorge Castañeda, todos esos que han expresado su intención, pues tendrán esa grandeza y esa nobleza de decir, yo no voy, pero voy a seguir pugnando porque el poder político se ciudadanice. Esa es la gran pregunta y la gran interrogante que veremos pues ya cuando se acerque la hora de las definiciones en cuanto a la campaña electoral, porque mira, hoy en día lo que van a ser las elecciones de este año, las elecciones locales, perdón, el panorama es realmente desalentador, mi Beto, no sé tú cómo lo veas. Los mismos de siempre, cartuchos quemados y además candidatos pseudo ciudadanos que están impuestos por los propios partidos sospechosamente, pues precisamente para favorecer a los partidos de siempre. Entonces, decía yo la semana pasada, si el Estado de México es un laboratorio, es el 18, estamos perdidos, mi Beto. Sí, justamente creo que esto puede abrir una de las variables interesantes a considerar para un ejemplo perfecto. Sí, evidentemente el Estado de México tiene un peso político electoral determinante, es uno de los estados que más votos puede aportar para una campaña política, y pues sí, evidentemente no podemos aspirar a ver rostros nuevos porque los acuerdos políticos siguen llevándose a cabo y siguen teniendo como punto de construcción exactamente lo mismo que hemos visto a lo largo de las décadas, y ya lo que no esta fase en donde las cúpulas, las élites pueden generar acuerdos de espaldas por supuesto de toda la sociedad que lo quieren hacer, y que, bueno, en mi caso incluso de los empresarios, que son personas que tienen sus empresas con su mano de obra por más barata y menospreciada que esté por su parte. Entonces no podemos aspirar a ver nuestros nuevos en medida que las estructuras políticas completas se renueven. Ya va pasando, eso sí que decirlo, ya va pasando lo que yo identifico como una pequeña transición generacional entre pues la clase política de aquellos años de los 50 o de los 60 en aquellos tiempos y la clase política, por así decirlo, emergente, ¿no? Sin embargo, pues también me da mucha risa cuando un poco de la nueva generación de la clase política de estos partidos, ¿no? Porque pareciera que la diferencia generacional no está en lo absoluto en el momento y en el tiempo específico en lo que surgen, sino más bien en las tácticas, en las formas, en los discursos, en la forma en la que articulan ciertas causas, sus posicionamientos, etcétera. Entonces, pues sí, me parece que el Estado de México va a tener que tomar una decisión efectivamente entre este reciclaje de élites, pero justamente esa es la importancia de que las personas puedan seguirse involucrando en temas políticos, ¿no? Me parece que va a llegar un momento en el cual pues parezca que las boletas para aparecer las boletas electorales solamente existan 10 o 15 personas por lo mucho, y constantemente están compitiendo por un cargo por otro, ¿no? Hay personas que ya han competido por todos los cargos en este país y que no han podido ganar ninguno, afortunadamente también, y bueno, creo que el punto de partida debe ser esta reflexión de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que no vemos nuestros nuevos, cuáles son los canales que tenemos en la mano, cuáles son los canales que nos faltan por conectar y encontrar, incluso por construir, para que esto comience a cambiar. Y creo que las candidaturas independientes en ese sentido pueden ser pues una alternativa
grises y con sus asegúnes, pero no puede ser. Ojalá que la gente bonita del Estado de México se ponga las pilas muy pronto. Así es, mi Beto, basta ya de los mismos de siempre, los chapulines que andan de aquí para allá persiguiendo los huesos de siempre. Debe de ser la ciudadanía la que se recomponga y se reconstruya e ir desplazando a los políticos de siempre y a esa partidocracia rampante que nos ha hecho tanto daño, mi Beto. Ya lo hemos dicho, no se trata de desaparecer a los partidos, sino de transformarlos de raíz para bien, y pues eso no se va a lograr a menos que salgan todos los que están ahí enquistados y que siguen pues como un parásito ahí siguiendo pero no van a salir, Jorge, no van a salir de un organismo vivo. No, pues desafortunadamente no, pero te digo, pues comenzar esa transformación mediante la ciudadanización del servicio público, los puestos clave, ¿no? Que sea la ciudadanía la que comience a tomar realmente el poder y los puestos clave donde se toman las decisiones de este país, mi Beto. Pero sobre todo de la participación responsable, activa y sobre todo persistente en las bases de la militancia partidista. Así es, imagínate en Coahuila, un Delfín de Moreira, ya el candidato ungido a sucederlo, y el hermano peleado con el PRI, ahora buscando una diputación por otro pseudo partido local, para regresar nuevamente a posicionarse en el poder político, mi Beto. ¿Cómo poder combatir eso mientras la ciudadanía no esté consciente de lo que realmente representa el seguir votando por las mismas fórmulas, cualquiera que éstas sean y de los colores que me digas, mi Beto? Sí, y creo que es una de las más claras lecciones que tenemos de la partidocracia, que es bastante ciega, sorda y muda ante pues, la ilegitimidad que se le desborda por todos lados. Es decir, no entiendo y no es posible. De verdad que intento comprenderlo, pero bueno, ocurre, y creo que perfiles como el de Morel es como prácticamente pues decir, pues entonces que regrese los Duarte, ¿no? Entonces que regrese Calderón a la presidencia, que regrese Marín en Puebla, entonces que regrese Guillermo Díaz Padres en Sonora. O sea, este reciclaje de élites no va a comenzar hasta que los partidos políticos atraviesen por un profundo proceso democratizador que tiene que ser llevado a cabo, por lo menos en el frente, y nosotros desde fuera acompañarnos por parte de las bases de las militancias partidistas. Entonces, creo que al contrario de lo que pudiera parecer, que cuando la base partidista se une a favor de un candidato y espera tener algún tipo de retribución que les pudiera convenir, pues parece que más bien es una pésima apuesta a largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanía también tenemos que comenzar. Desafortunadamente, sí. Los hechos, no es por seguir haciendo publicidad ni promoción, pero si no hay dinero, justamente lo que trata de hacer es eso, que los partidos políticos se delimiten en lo económico para que comiencen a nutrir sus procesos a través de la participación de sus militantes, y ya dejen de ser un negocio. Así es, mi Beto, mientras los partidos sigan siendo negocios, nada más, pues seguiremos viendo lo que vivimos ahora, y este proceso pues de largo aliento. Desafortunadamente pues el país ya no tiene tiempo, ¿no? Ya se lo acabaron, y lo poco que queda pues se lo terminarán de acabar, la expresión, si es que no comenzamos. Por eso decía yo, es el inicio de un proceso, mi Beto, porque pues sí, no se va a transformar el país de la noche a la mañana, ni aun cuando llegara un candidato independiente a la presidencia, que sería lo deseable, ni aun cuando llegara a existir una buena bancada de independientes en el Congreso, pero sí iniciaríamos el camino correcto hacia la transformación que necesitamos en este país. Mi Beto, muchísimas gracias por tu participación en este programa, como siempre. Mando un abrazo a ustedes. Gracias, mi Beto, gracias igualmente, que tengas una excelente semana. Así es, dice Rolando, difiero, Jorge, los partidos no van a cambiar. Bueno,
tendrían que cambiar, o sea, sí, ya sabemos que es casi pues una quimera, ¿no? Decir que los partidos tienen que cambiar, pero tendrían que, obligados por la misma sociedad, en primera, pues sí, quitándoles el dinero, ¿no? Para que dejen de ser negocios y tengan puestos públicos en base a resultados y no en base a componendas y repartición del poder como se hace hoy en día. Es un proceso, sí, de largo aliento, como dice Beto, pero pues si no tomamos acción, pues nunca vamos a comenzar realmente a transformar nuestra realidad. Muchísimas gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.